La educación adventista comienza muy poco después de la llegada de los primeros misioneros, lo que significa que los misioneros traían la idea de que para consolidar la vida de la iglesia necesitaban la educación. Ellos tenían bien claro que el modelo era Jesús. Es interesante que en los evangelios se dice que Jesús recorría las aldeas. Lo que hizo el pastor Franz Westphal aquí, recorriendo las aldeas. ¿Y qué hacía al recorrer las aldeas? Dice el evangelio que enseñaba, predicaba y sanaba. Y ahí están las tres áreas de la educación cristiana adventista. Ellos tenían un convencimiento filosófico de la importancia de la educación. O sea, traían ese germen filosófico, teológico, de que la educación era importante, de que la educación formaba parte de la predicación del Evangelio, que la educación iba a ser importante para la penetración del mensaje, pero iba a ser importante para la consolidación de los propios jóvenes de la iglesia. Y a la manera de preparar esas nuevas generaciones que van tomando el manejo y la conducción de la iglesia es a través de las instituciones educativas, donde ahí salen formados, no solamente en lo académico, en lo profesional, como buenos profesionales, sino salen como misioneros y como buenos cristianos. Ahí está la razón de ser de las instituciones de la iglesia. Apoyar el trabajo de la iglesia, de la casa, de la familia, del hogar, darle continuidad al culto de familia y a la espiritualidad, darle continuidad a lo que los alumnos y chicos de las escuelas sabáticas en las iglesias aprendían, que era otro pivote espiritual sobre el cual se apoyaba el progreso de la iglesia: escuela, iglesia y hogar. Y a través de esa conjunción del esfuerzo de la iglesia, a través de la escuela sabática para los niños, enseñarles las doctrinas y las enseñanzas bíblicas a los niños, a través de lo que se hacía en el hogar y sumando a todo ese esfuerzo lo que empezó a hacerse a través de la educación adventista, ahí tenemos la fortaleza de la iglesia adventista y una de las razones del gran crecimiento y desarrollo de la iglesia mundial. Grandes corrientes inmigratorias llegaban a América. Y Argentina fue uno de los 4 países en las Américas con mayor inmigración europea, de diferentes idiomas y de diferentes nacionalidades. Y estas corrientes inmigratorias también necesitaban para sus hijos, necesitaban tener docentes que pudieran enseñarles en su propio idioma. En otras palabras, fue, en cierta manera, responder a una necesidad del momento, el dar una formación educativa. Y por otro lado, también una formación cristiana. Se consideró que los creyentes debían tener acceso a la palabra de Dios. Por lo tanto, tendrían que transformarse en lectores de la Biblia. La única forma de hacerlo era proveer de las herramientas para hacerlo, de modo que las familias consideraron como una obrigação moral religiosa el instruir a sus hijos en la lectoescritura. No caso brasileiro, aqui no sul do Brasil, a mensagem penetrou entre as famílias de origem luterana.
E os luteranos dão valor imenso à educação cristã. De tal forma que, no que eles perceberam que haviam aceitado a mensagem do sábado e a mensagem do advento de Jesus, eles imediatamente perceberam que era necessário que existisse uma escola com os mesmos princípios para que os seus filhos recebessem educação cristã. Tal es así que en la llegada del pastor Westphal, por ejemplo, el primer pastor adventista que llega, fue un año después de la creación ya de una primera escuela, porque los primeros misioneros, que fueron primero laicos, después colportores, ya traían esa idea. Podríamos recordar, por ejemplo, la llegada de Jorge Riffel en 1890 a Argentina, proveniente de los Estados Unidos. Ya al año siguiente ese esfuerzo laico es acompañado por el trabajo de 3 colportores, Snyder, Naulin y Stauffer. Ellos trabajan y 2 años después, 1893, viene alguien como si fuera un director de publicaciones para acompañar todo ese trabajo inicial de los colportores. Y ahí tenemos la presencia de un misionero, Richard Craig, y la esposa de Richard Craig como primera maestra. Buenos Aires, 1893. En estos antiguos edificios de diseño inglés, construidos para los trabajadores ferroviarios de la estación Solá, se radicaría la familia Craig, quienes además de trabajar en el Ministerio de las Publicaciones, marcarían una influencia gigante, inaugurando en su propio hogar la primera escuela adventista de Sudamérica. El viaje era largo, entonces en ese viaje conocieron a una joven, Ethel Threegold, que se interesó en las verdades adventistas, la evangelizaron y la bautizaron. Era maestra. Entonces, cuando llegaron al puerto de La Plata, la joven decidió aceptar la invitación para ir a vivir con los Craig. Se instalaron, eran de habla inglesa, ¿no? Entonces se instalaron en una zona de Buenos Aires, del sur, la zona de Barracas, dentro de lo que es la estación Solá de ferrocarril. Ahí había una colonia de ingleses, porque los ingleses eran los que administraban, ¿no?, los ferrocarriles. Así que estaba la colonia de ingleses. La colonia de ingleses tenían un condominio, vivían en un condominio ubicado en la calle Australia, al 2500. Llegan, se instalan en ese condominio y abren una sala en una de las habitaciones, en el comedor, ¿no es cierto?, de la casa. Ahí es donde comienzan a darse las primeras clases para los hijos de los ingleses que trabajaban en el ferrocarril. Es una escuela que tiene sus actividades en la misma casa de la familia Craig. Aproximadamente unos 20 alumnos. Y es una escuela, como dice el pastor Westphal, Francisco, dice que es una escuela que está teniendo una muy buena influencia. Así transcurrió entonces 1893.
El matrimonio Kray con Ethel continuaron en aquel lugar durante 1894. En agosto de ese año, del 94, llega Frank Westphal, más conocido como Francisco Westphal, ¿no es cierto? El pionero de nuestras tierras. Kray lo va a esperar al puerto de La Plata. Y sucedió lo mismo que con Ethel. Van a vivir juntos Westphal, su esposa, y sus dos niños, Carlitos y Ellen, ¿no? De 18 meses. Así que se instalan juntos allí. Cuando termina el 94, ahí entonces Kray es invitado por la Conferencia General para hacerse cargo de las publicaciones en los Estados Unidos, la conferencia. Así que se va. Los misioneros, Kray y su esposa, retornan a su país y al retornar queda como maestra Ethel Trekbold hasta el momento que ella se casa con uno de los primeros colportores que llegaron aquí a Sudamérica en el año 1891. Cuando los Kray regresan, la escuela que estaba en Estación Solá se traslada a la casa de los propios, alquilada por el pastor Westphal. O sea, la propia familia Westphal fue también como el ámbito donde se desarrolló esa primera escuela. La esposa del gran pionero para la iglesia en Sudamérica, el primer pastor, Francisco Westphal, su esposa María. Ella enseña hasta fines del año 1896. En el dinamismo implacable de la misión que les había sido encomendada, en 1896, los Westphal debieron clausurar la escuela en Buenos Aires para continuar su misión en otro lugar. Pero más que acabar con un sueño, este era tan solo el comienzo. Y es que la semilla de la educación adventista ya había sido plantada en el corazón de los pioneros y no estaban dispuestos a dar un paso hacia atrás. Formar a sus futuras generaciones en una educación basada en la palabra de Dios parecía un desafío inalcanzable para aquellos primeros pioneros inmigrantes que acababan de llegar a América del Sur. Pero como siempre, Dios está con su pueblo, colocando en sus mentes ideas extraordinarias y sueños que parecen imposibles de alcanzar, pero actuando y prosperando en sus vidas para demostrarles que con Él pueden hacerse realidad. En Entre Ríos, cerca de Crespo, donde surge la primera iglesia, tenemos también una pequeña escuela rural con una maestra que vino de Buenos Aires llamada Ana Saller. Y esa escuela duró poquito tiempo, 1896, 1897, 1898. La tercera escuela sería en la provincia de Santa Fe. Primero, una iniciativa en la localidad de Las Garzas, donde vivió un tiempo la familia Peverini, que están entre las primeras familias adventistas de América del Sur. Prácticamente en ese tiempo ellos pensaban en la formación de misioneros, pero en aquel tiempo mayormente eran colportores, o sea, era como si fuera una escuela de preparación para colportores, lo que comienza ahí en Las Garzas. Y lo interesante es que al año siguiente fue aquel experimento de un año donde la institución educativa surge en Las Tunas, provincia de Santa Fe, que ya va a dar origen a lo que hoy sería la Universidad Adventista del Plata, ¿no? Ahora, hablando de colegios o escuelas en el extranjero, en otros países, podríamos mencionar como una segunda en Sudamérica escuela es el Colegio Internacional en Curitiba, escuela que empezó en el 1 de julio del año 1896.
calle Paula Gómez 296. Aquí se inició la educación adventista en Brasil. Conocido como Colegio Internacional, fue en este espacio, en la ciudad de Curitiba, que los primeros pasos de una educación diferente tuvieron lugar en el territorio brasileño. Primeiro, eles alugam uma casa de moradia perto do passeio público, que hoje é o centro de Curitiba, no coração de um bairro onde residiam famílias alemãs que compunham a elite da cidade, o clube alemão, a biblioteca alemã, as sociedades alemãs, as principais famílias alemãs, elas tinham as suas mansões, as suas residências naquele bairro. Durante a semana funcionavam as aulas de uma maneira normal, as aulas eram ministradas em alemão e português. Por quê? Porque os alunos eram filhos imigrantes e os professores, no sábado, exerciam atividades missionárias. E o pastor Ulrich Graf, que foi o primeiro pastor ordenado a tomar conta das coisas da Igreja Adventista no Brasil, convidou para ser professor em Curitiba o batizando número 1 do Brasil, o professor Guilherme Stein Jr., que veio de Piracicaba e havia estudado em Campinas numa escola chamada Colégio Internacional. Mas o método que o professor Stein trouxe era de um professor de Minas Gerais chamado Felisberto de Carvalho. Era um método novo, um método fonético, que alfabetizava as crianças em poucas semanas, em poucos meses. E a alfabetização, veja que nós estamos falando em final do século XIX, a alfabetização durava às vezes 2 anos para as crianças. E eu tenho em mãos aqui um livro desse professor Felisberto de Carvalho, editado em 1888. As melhores escolas do Brasil usavam esse método. Quando as famílias curitibanas perceberam que havia chegado uma escola com uma metodologia diferente, o professor Guilherme Stein lecionava em português e lecionava em alemão. Já era um ensino bilíngue, numa casa muito bonita. Resultado, as matrículas não pararam de crescer. Tenemos también, diría, un gran pionero. Me da la impresión que en otros países no tenemos claramente un pionero del área de educación. En Brasil sí tenemos en la persona de Guilherme Stein, o Stein, ¿sí? O Stein, si vamos a pronunciar más en alemán. Guilherme Stein, entonces, él organiza las 3 primeras escuelas, las escuelas pioneras de Brasil. El profesor Stein es invitado a iniciar una nueva escuela adventista en Gaspar Alto, Santa Catarina. Para asumir su lugar en Curitiba, llegó el profesor Kramer, viniendo directamente de Alemania. O professor Kramer, além de continuar usando o método do Felisberto de Carvalho, introduzido pelo professor Stein, ele capricha num detalhe: o equipamento didático da escola. A escola tinha microscópios, a escola tinha mapas, pranchas, sólidos geométricos. E veja, tudo isso na virada do século XIX para o XX. O pastor Peverini, que escreveu a história da Igreja Adventista na América do Sul, aventa a possibilidade de o Colégio Internacional de Curitiba ter os melhores equipamentos didático-pedagógicos do Brasil. Y llegó a ser muy, muy importante. Llegó a ser una escuela, un instituto internacional, llamaban ahí, de educación, y llegó a tener una cantidad de 400 alumnos, o sea, fue muy importante. E a escola foi um sucesso retumbante enquanto ela existiu. No ano de 1904, repentinamente, sem conhecer nenhum período de decadência, a escola fecha. Daí se começou o embrião de evangelização através da educação, que não ficou restrito apenas a etnias do estado do Paraná, mas também de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, onde a abertura de igrejas e aberturas de escolas vão acontecer em comunidades imigrantes. Alimentada por el fervor y esfuerzo pionero,
Pronto la educación adventista dejó de ser una iniciativa local. Transportada en el corazón de aventureros que salían a predicar a tierras cada vez más lejanas, la fe en una educación redentora traspasó fronteras, conquistando corazones, transformando vidas y demostrando al continente sudamericano el poder de la verdadera educación. Podemos hablar de Chile, siendo el maestro Víctor Thoman y enseñando su escuela funcionaba en Filadelfia y atendió mayormente a mapuches. Podemos hablar del 1907, una escuela en Ecuador, en Ambato, una escuela que tuvo sus dificultades pero que siguió adelante. Podemos hablar de Uruguay, donde fue la primera iglesia de Uruguay que también fue organizado por el pastor Westphal a fines del año 1896, pero hay una escuela que comienza ahí en Nueva Helvecia, la primera iglesia, comienza hacia el año 1907, 1908 aproximadamente. Hablar del Perú, tenemos una historia larga como todos los casos, pero tenemos una escuela indígena en el altiplano peruano que comienza con la iniciativa de un cacique Camacho, Manuel Zúñiga Camacho, que él establece una escuela en su propia casa. Comienza a alfabetizar a los indígenas, un hombre muy progresista. Llega el pastor Fernando Stahl a esa región y entonces en 1911 esa escuela privada indígena pasa a ser una escuela adventista y se traslada de Utahuilaya, que es el primer lugar ahí en el Perú, se traslada a Platería en 1913 y ahí comienza una institución que fue muy importante. Posteriormente, en el año 1920, se abre la primera escuela en la gran región quechua, de la cual el pionero fue Pedro Calverbater. Al poco tiempo, no mucho tiempo, ya había 40 escuelas y lo interesante fue el alto número de alumnos que había y lo llamativo también que se abrieron las puertas para que las niñas pudieran ser alumnas de estas escuelas. Y después ya nos tenemos que trasladar a Bolivia. Allí es admirable la tarea del misionero Sheffard de apellido y el inicio de la escuela en el año 1920 en la misión relacionada a los aymaras en Rosario. En Bolivia la iglesia entró después, trató de establecerse, pero las circunstancias fueron muy difíciles. Entonces recién el éxito de la iglesia y de la educación en 1916 con Reid Sheffard y su esposa que llegaron y establecieron en esa zona llamada Rosario una estación misionera con escuela, iglesia y demás. Ahora, otros lugares de América del Sur ya tienen inicios posteriores. Es interesante también que los colegios comenzaron a transformarse, las escuelas transformarse en colegios superiores para la preparación de misioneros. Entonces tenemos el Colegio Camarero, Colegio Adventista del Plata. Ya en 1899 se traslada de Las Tunas y ya en 1900 está ahí en el lugar actual. Pero van a surgir otros, en el mismo Brasil, en la zona de San Pablo, los alrededores de San Pablo, surge un colegio superior para la preparación de misioneros. Podríamos mencionar algo de Chile también, 1901, ahí el hermano Carlos Krieghoff y su esposa de apellido Designé, descendientes de la primera familia que vino a establecerse como adventista a Chile, ellos donan tierras para un colegio. En ese momento era la localidad de Púa que los recibió y el mismo Krieghoff, él pasa a ser el primer director de esa institución, que como tal comienza a funcionar un poco de tiempo después.
Y en Perú después tenemos 2 instituciones superiores. Ahí en la región del lago Titicaca tenemos un instituto normal para la formación de docentes, tal vez uno de los primeros, en 1923. En Lima se establece un colegio en el barrio de Miraflores, 1919, que después se traslada a lo que sería hoy la UPU, la Universidad Peruana Unión. Los grandes centros de educación superior, yo diría, son esos que mencionamos, ¿no? Y en verdad la educación fue muy importante para la evangelización de América del Sur y es muy importante para el crecimiento actual de la Iglesia y la identidad de la Iglesia también. Poco podemos imaginar hasta qué punto llegaba aquel sueño ya visionario para la época de los pioneros de la educación adventista en Sudamérica. Pero de una cosa podemos estar seguros, y es que Dios fue más allá, haciendo maravillas por y a través de la educación adventista y convirtiéndola en una de las redes educativas más extensas del mundo. Si nos ponemos a pensar en las lecciones que el pasado nos ha dejado, para mí la primera lección, la más grande de todas, que esta iglesia tiene un dueño. Y ese dueño es el Señor. Y el Señor conduce a su iglesia. Él la maneja como a Él le parece mejor. E inspira a sus hijos y a los líderes de la iglesia. Y pone ideas. Y no solo ideas, sino ideales. Y una de las ideas que no nace con la iglesia adventista, sino viene desde la escuela de los profetas y más atrás, viene de la escuela del Edén, es el formar jóvenes y señoritas en instituciones de la iglesia. Entonces, la manera como Dios ha dirigido todas las cosas, el surgimiento de pequeñas escuelas en tantos rincones del territorio de nuestra división, colegios y hoy universidades, es una de las formas que nos muestran cómo Dios dirige a su iglesia. En nuestra América del Sur, en nuestra división, creo que el conocimiento de la historia, de la educación, tiene un ingrediente de inspiración muy importante. Porque en verdad todos los primeros docentes, los primeros líderes, son personas que trabajaron de todo corazón. Hablábamos de Guillermo Stein, pero podríamos hablar de Frank Westphal, podríamos hablar de Nelson Town y de tantos otros, o de Carlos Krieghoff, o del cacique Camacho, o sea, Fernando Stahl y esposa, todos ellos la misma característica, una entrega total, ¿no? Una entrega total. No nos olvidemos del pasado, porque Elena de White dice con toda claridad, nada tenemos que temer del futuro, a menos que nos olvidemos la manera como el Señor nos dirigió en el pasado. Mirando para atrás y viendo cómo estos hombres y mujeres de fe, que con renunciamiento dejaron familia, dejaron cultura, dejaron comidas preferidas, dejaron amigos, dejaron todo allá donde ellos vivían y viajaron por el mundo entero y llegaron a Sudamérica y como misioneros, con ese espíritu de renunciamiento, con ese espíritu de servicio, seguimos siendo inspirados hoy y proyectando a nuestros hijos y a nuestros descendientes. No nos olvidemos del pasado. Es tan importante el pasado como también lo es el futuro, que nos espera la escuela del más allá, donde todos estamos invitados a participar y a inscribirnos como alumnos.